Esta historia me la envió Carlos, un seguidor del canal que vive en un pequeño pueblo de la sierra. Cuando leí su mensaje por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si tú también has vivido algo inexplicable y quieres que lo comparta aquí, déjamelo en los comentarios o envíamelo directamente. Me fascina leer cada una de sus experiencias. Ahora, lo que Carlos vivió hace 2 años en la casa de su abuela es algo que lo persigue hasta el día de hoy. Una historia sobre pactos antiguos, brujería y algo que nunca debió ser despertado. Mi nombre es Carlos, tengo 32 años, y lo que voy a contar sucedió hace exactamente 2 años, aunque para mí se siente como si hubiera pasado ayer. Cada detalle permanece grabado en mi mente con una claridad que a veces desearía no tener, pero necesito contarlo. Necesito que alguien más sepa lo que pasó en esa casa, en ese pueblo olvidado entre las montañas. Todo comenzó cuando recibí la llamada de mi tía Lucía. Era una tarde de octubre. El sol se estaba poniendo y yo acababa de llegar a mi apartamento después de un día agotador en la oficina. El teléfono sonó justo cuando me quitaba los zapatos. Era mi tía, y su voz sonaba extraña, quebrada. «Carlos, tu abuela falleció esta mañana», dijo sin rodeos. «Fue en paz, dormida, pero necesitamos que vengas al pueblo. Hay cosas que resolver, papeles, la casa». Mi abuela Remedios. Hacía casi 5 años que no la veía. La vida en la ciudad, el trabajo, las excusas de siempre. Una ola de culpa me golpeó el pecho. Prometí llegar al día siguiente. El pueblo se llamaba San Miguel del Monte, enclavado en una sierra que parecía olvidada por el tiempo. 3 horas de carretera desde la ciudad, la última hora por caminos de terracería que hacían vibrar todo el auto. Llegué al atardecer del día siguiente. El pueblo era más pequeño de lo que recordaba. Apenas 50 casas, una iglesia antigua con la pintura descascarada, una plaza con árboles centenarios. El silencio era denso, interrumpido solo por el ladrido ocasional de algún perro. La casa de mi abuela estaba en las afueras, una construcción vieja de adobe con techo de tejas rojas, rodeada por un terreno amplio donde ella cultivaba hierbas y flores. El portón de madera crujió cuando lo empujé. El jardín estaba descuidado, las plantas crecían salvajes. Un olor peculiar flotaba en el aire, una mezcla de tierra húmeda y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Mi tía me esperaba en el porche. Lucía más envejecida de lo que recordaba, su cabello casi completamente gris ahora. Me abrazó sin decir nada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Gracias por venir, mijo», susurró. «Necesitamos hablar de muchas cosas». El funeral fue al día siguiente. Pequeño, íntimo. La mayoría de los asistentes eran viejos del pueblo. Rostros arrugados que miraban con una mezcla de respeto y algo más. Algo parecido al miedo. Lo noté en cómo algunos evitaban acercarse demasiado al ataúd, en cómo persignaban con movimientos rápidos, casi nerviosos. Después del entierro, mi tía y yo regresamos a la casa. Nos sentamos en la cocina, donde ella preparó café en una vieja cafetera de peltre que reconocí de mi infancia. El silencio entre nosotros era pesado. «Carlos», comenzó finalmente, removiendo su café sin mirarlo, «hay cosas sobre tu abuela que nunca supiste, cosas que la familia decidió mantener ocultas». Levanté la vista, intrigado. «¿Qué tipo de cosas?». Ella suspiró profundamente. «Tu abuela no era solo una señora que cultivaba plantas medicinales. Ella sabía cosas, hacía cosas. La gente del pueblo venía a buscarla para todo tipo de problemas, enfermedades que los doctores no curaban, maldiciones, mal de ojo, amores perdidos». «¿Brujería?», pregunté incrédulo. «Así le llaman algunos». Ella decía que solo usaba el conocimiento antiguo, lo que le enseñó su madre y su abuela antes que ella, una línea que se remontaba generaciones atrás. Mi tía hizo una pausa, sus manos temblaban ligeramente. «Pero hay algo más, algo que te incumbe directamente». Sacó un sobre amarillento de su bolso. Estaba sellado con lacre rojo. En la parte frontal, con la letra temblorosa de mi abuela decía, «Para Carlos, abrir solo después de mi muerte». «Ella me dio esto hace 6 meses», explicó mi tía. «Me hizo prometerle que te lo entregaría personalmente,
y me hizo prometerle algo más. Su voz se quebró, que me aseguraría de que hicieras lo que dice la carta, que lo hicieras exactamente como ella indica. Tomé el sobre con manos temblorosas. El lacre se rompió con un chasquido seco. Dentro había 2 hojas escritas con esa misma letra temblorosa. Comencé a leer. Mi querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que ya partí de este mundo. No temas por mí, pues hice las paces con mi destino hace mucho tiempo. Pero escribo esto porque hay algo que debes saber, algo que debes hacer. Cuando yo tenía 20 años, tu bisabuela me enseñó los secretos de nuestra familia. Somos guardianas, Carlos. Guardianas de un pacto muy antiguo, sellado hace más de 200 años por nuestra antepasada, Remedios I, de quien heredé mi nombre. Ella hizo un trato con algo que no era de este mundo. A cambio de poder, conocimiento y protección para sus descendientes, prometió que cada generación mantendría vigente el pacto. Cada 20 años, en la noche de luna nueva más cercana al Día de Muertos, la guardiana de turno debe realizar un ritual en el sótano de esta casa. Un ritual de renovación. Yo lo he hecho durante 50 años. Tu madre debió ser la siguiente, pero ella se fue del pueblo. Rechazó nuestro legado. Por eso la línea salta a ti. Eres el único descendiente directo que queda. No tienes hermanos. Tus primos son hijos de ramas lejanas. El próximo ritual debe realizarse el 2 de noviembre de este año, a medianoche. Las instrucciones exactas están en el libro que encontrarás en el sótano, dentro del baúl de hierro. La llave está enterrada bajo la tercera maceta de barro, a la izquierda de la entrada trasera. Carlos, esto no es una petición, es una obligación. Si el pacto no se renueva, si el ritual no se realiza, las consecuencias serán terribles. No solo para ti, sino para toda la familia, para todo el pueblo. Lo que mantuvimos contenido durante 2 siglos será liberado. No te pido que entiendas, solo que confíes en mí. He protegido esta familia toda mi vida. Ahora te toca a ti. Con amor, tu abuela Remedios. Dejé caer las hojas sobre la mesa. Mi corazón latía acelerado. Esto es una locura, murmuré. Yo también lo pensé al principio, dijo mi tía en voz baja. Pero he vivido en este pueblo toda mi vida, Carlos. He visto cosas. Tu abuela, ella mantenía algo bajo control. Desde que murió, hace apenas 3 días, cosas extrañas están pasando. ¿Qué tipo de cosas? Animales muertos sin razón aparente. Perros que aúllan toda la noche mirando hacia esta casa. María del Rosario, la vecina de al lado, dice que escucha voces que vienen del jardín cuando pasa por aquí después del anochecer. Y yo misma, anoche vine a revisar la casa y sentí algo, una presencia. Tía, ¿esto suena a superstición? ¿A historias de viejas? Sus ojos brillaban con una intensidad que me asustó. Tu abuela me mostró cosas antes de morir, Carlos. Cosas reales. El libro del que habla en la carta, lo vi una vez cuando era niña. Está escrito en un idioma que no es español, con símbolos que hacen que te duela la cabeza solo de mirarlos. Miré por la ventana. El sol ya se había ocultado completamente. Las sombras del jardín parecían más densas de lo normal. Un escalofrío recorrió mi espalda. Supongamos que todo esto es real, dije lentamente. ¿Qué pasa si no hago el ritual? Mi tía se puso pálida. Según tu abuela, el pacto se rompería. Y lo que está contenido quedaría libre. ¿Qué es lo que está contenido? No lo sé con exactitud. Tu abuela nunca quiso decírmelo. Solo mencionó una vez que era algo que su antepasada invocó sin entender completamente lo que hacía. Algo poderoso y antiguo. Y peligroso. Esa noche dormí en la casa, en mi antigua habitación que mi abuela había mantenido exactamente como la dejé la última vez que la visité. No pude conciliar el sueño hasta pasadas las 3 de la madrugada. Cada crujido de la vieja casa me sobresaltaba. En algún momento escuché pasos en el pasillo, pero cuando salí a revisar, no había nadie. Al día siguiente, decidí buscar la llave. Necesitaba ver con mis propios ojos ese libro, ese sótano del que hablaba la carta. Parte de mí esperaba que todo fuera un delirio de una anciana en sus últimos días, pero otra parte, una parte más profunda e instintiva, sabía que era real. Encontré las macetas donde mi abuela indicaba,
Conté 3 desde la izquierda y comencé a escarbar en la tierra. A unos 15 centímetros de profundidad, mis dedos tocaron metal. Era una llave antigua, de hierro negro, pesada y fría. Tenía grabados símbolos extraños a lo largo del mango. El acceso al sótano estaba en la cocina, una trampilla de madera que siempre había estado ahí, pero que yo, en mi infancia, nunca había visto abierta. Mi abuela siempre decía que era solo un almacén de conservas. Levanté la trampilla con esfuerzo. Las bisagras chirriaron lastimosamente. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Un olor a humedad y algo más subió hasta mí, algo parecido a incienso rancio mezclado con tierra mojada. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a bajar. Los escalones crujían bajo mi peso. El sótano era más grande de lo que esperaba, con techo bajo de vigas de madera. Las paredes eran de piedra, húmedas al tacto. En un rincón, tal como describía la carta, había un baúl de hierro cubierto de óxido y más símbolos grabados. Me acerqué lentamente. El aire aquí abajo se sentía más pesado, como si estuviera cargado de electricidad estática. Mis manos temblaban cuando introduje la llave en la cerradura. Giró con dificultad, pero giró. Abrí el baúl. Dentro había varios objetos. Velas negras, frascos con líquidos de colores oscuros, bolsas con hierbas secas, un cuchillo con mango de hueso tallado. Y el libro. Era un tomo grueso, encuadernado en cuero negro agrietado por los años. No tenía título en la portada, solo un símbolo circular con líneas intrincadas que parecían moverse bajo la luz de mi linterna. Cuando lo toqué, sentí una descarga eléctrica que me hizo retirar la mano instintivamente. Respiré profundo y lo tomé con más determinación. Lo abrí con cuidado. Las páginas eran de un pergamino grueso, amarillento. El texto estaba escrito a mano, en una caligrafía antigua. Había párrafos en español antiguo, pero la mayoría estaba en un idioma que no reconocí. Los símbolos que acompañaban el texto eran complejos, geométricos, inquietantes. Busqué la sección que mi abuela había mencionado. Después de varios minutos, encontré un marcador, una cinta roja que señalaba una página titulada Ritual de renovación del pacto. Comencé a leer las instrucciones. Era detallado, específico. Debía preparar un círculo con sal en el centro del sótano, colocar velas en puntos específicos, quemar ciertas hierbas, recitar palabras en ese idioma extraño a medianoche exacta. Y luego, la parte que me heló la sangre. Debía hacer una ofrenda de sangre. Una gota de la guardiana es suficiente para renovar el lazo que nos une, decía. Pero cuidado, pues si el ritual se interrumpe, si la secuencia no se completa, el guardián que espera del otro lado no podrá regresar a su prisión. ¿Guardián? ¿Prisión? Seguí leyendo, buscando más información. Encontré una sección más adelante que hablaba sobre el origen del pacto. Según el texto, mi antepasada Remedios I había invocado a una entidad en 1823, desesperada por salvar al pueblo de una sequía que había durado 3 años. La entidad le ofreció un trato, traería las lluvias, protegería al pueblo y a sus descendientes, les daría conocimiento del mundo oculto. A cambio, debía ser alimentada cada 20 años con el ritual, manteniendo así el vínculo que la ataba a este mundo pero también la contenía, evitando que actuara por su propia voluntad. Si el pacto se rompe, leía el texto, el guardián quedará libre de sus ataduras pero no de su hambre, y su hambre es insaciable. Cerré el libro con fuerza, mis manos estaban sudando. Esto no podía ser real, tenía que ser algún tipo de folclore familiar, tradiciones antiguas que mi abuela había tomado demasiado en serio en su vejez. Pero entonces escuché algo, un susurro. Venía de algún lugar del sótano, pero no podía identificar exactamente de dónde. Era como si las mismas paredes estuvieran hablando. No entendía las palabras, pero el tono era inconfundible. Era una invitación, una promesa, una amenaza. Salí del sótano lo más rápido que pude, tropezando en los escalones, mi corazón martilleando en mi pecho. Cerré la trampilla y la aseguré con el pestillo. Me quedé ahí, en la cocina, tratando de recuperar el aliento. Miré el calendario en la pared. Era 28 de octubre. Me quedaban 5 días hasta la fecha indicada en la carta. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla.
Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, del estrés por la muerte de mi abuela, del ambiente opresivo de ese pueblo aislado. Pero los eventos que siguieron hicieron imposible mantener esa racionalización. La primera noche después de abrir el baúl, me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Mi habitación estaba oscura, pero podía jurar que había una figura de pie en la esquina. Cuando encendí la luz, no había nada, pero el aire estaba helado y olía a tierra mojada. Al día siguiente, mi tía vino a visitarme. Estaba más pálida que nunca. 2 gallinas murieron anoche en mi corral, me dijo. Sin marcas, sin sangre, solo muertas. Y María dice que su esposo está enfermo, con fiebre alta y delirios. Sigue repitiendo que algo viene, que algo está despertando. Tía, ¿realmente crees que todo esto está conectado? Carlos, he vivido aquí 70 años. Conozco este pueblo, conozco sus ritmos, y te digo que algo está mal, muy mal. Desde que tu abuela murió, es como si una sombra se hubiera posado sobre San Miguel del Monte. Esa tarde, decidí hablar con don Esteban, el hombre más viejo del pueblo. Si alguien sabía sobre la historia real de mi familia, sería él. Lo encontré en su casa, una construcción aún más vieja que la de mi abuela, fumando en su mecedor en el porche. Sabía que vendrías a buscarme, dijo antes de que yo pudiera hablar. Su voz era como grava. Vienes por lo del pacto. Me senté a su lado, sorprendido. ¿Usted sabe sobre eso? Claro que sé. Todos los viejos del pueblo lo sabemos, aunque nunca hablamos de ello abiertamente. Tu abuela Remedios fue la guardiana durante décadas. Mantuvo al pueblo a salvo, alejó las enfermedades, trajo buenas cosechas, pero todo tiene un precio. ¿Qué es exactamente lo que ella mantenía contenido? Don Esteban dio una larga calada a su cigarrillo. Sus ojos, nublados por las cataratas, parecían ver más allá de mí, hacia el pasado. Pinto, mi abuelo me contó la historia cuando yo era joven. En 1823, este pueblo estaba muriendo. No llovía, las cosechas se perdían, la gente se iba o moría de hambre. Tu antepasada, Remedios I, era conocida como una mujer sabia, una curandera, pero también se sabía que conocía los caminos oscuros, las invocaciones que nadie más se atrevía a hacer. Una noche, durante una luna nueva, ella realizó un ritual en lo que ahora es el sótano de tu casa. Invocó algo que no debió invocar. Lo llamó el guardián de las aguas subterráneas, una entidad antigua que habitaba en las profundidades de la tierra. Le pidió que salvara al pueblo, y la entidad aceptó. A la mañana siguiente comenzó a llover. Llovió durante 3 días seguidos. El pueblo se salvó, pero el precio fue que el guardián ahora tenía un vínculo con este mundo a través de tu antepasada y su linaje. Cada 20 años debe ser reconocido. Debe sentir que el lazo permanece. Si no, quedará libre del acuerdo que lo mantiene en su prisión. Y cuando eso pase, tomará lo que considera suyo, las almas del pueblo, todos los que se han beneficiado del pacto durante 2 siglos. Un frío profundo me recorrió la columna vertebral. ¿Y si simplemente me voy? ¿Si abandono el pueblo y nunca regreso? Don Esteban me miró con algo parecido a la lástima. El pacto está en tu sangre, muchacho. No importa dónde vayas. Si lo rompes, las consecuencias te seguirán. Y no solo a ti, a toda tu familia, a todos los que llevan tu apellido. Esa noche, de regreso en la casa, me senté en la cocina con el libro abierto frente a mí. Leí y releí las instrucciones del ritual. Parte de mí aún se resistía a creer que todo esto era real, que realmente tendría que hacer esto. Pero otra parte, cada vez más fuerte, sabía que no tenía opción. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, el pueblo parecía estar sumido en una tensión palpable. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras que no dejaban pasar el sol. Hacía un frío inusual para la época. Los perros del pueblo aullaban sin cesar. Mi tía vino a verme al atardecer. Traía una bolsa con provisiones. «Mañana es el día», dijo simplemente. «¿Vas a hacerlo?» «No sé si tengo opción». «Siempre hay opción, Carlos. Pero cada opción tiene sus consecuencias.
Sacó de su bolsa una botella de mezcal. Tu abuela tomaba un trago antes de cada ritual. Decía que ayudaba a calmar los nervios y a abrir la percepción. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Alrededor de las 2 de la madrugada, comencé a escuchar pasos en el piso de arriba, aunque yo estaba solo en la casa. Escuché puertas que se abrían y se cerraban, voces que susurraban en idiomas que no comprendía. A las 5 de la madrugada, bajé al sótano. Necesitaba prepararme, asegurarme de que tenía todo lo necesario. La trampilla se abrió con su chirrido característico. Bajé las escaleras con la linterna. El sótano estaba exactamente como lo había dejado, excepto por un detalle que me heló la sangre. El baúl de hierro estaba abierto, aunque yo recordaba perfectamente haberlo cerrado. Y sobre el baúl, perfectamente ordenados, estaban todos los elementos del ritual. Las velas, el cuchillo, las hierbas, la sal. Alguien o algo los había preparado. Pasé el día en un estado de ansiedad creciente. No pude comer. Cada ruido me sobresaltaba. Vi cómo el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas con una sensación de fatalidad inevitable. A las 11 de la noche me preparé. Me cambié de ropa, poniéndome algo cómodo como indicaba el libro. Tomé el trago de mezcal que mi tía había dejado. Quemaba al bajar, pero efectivamente calmó un poco mis nervios. A las 11:30 bajé al sótano por última vez. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Dibujé el círculo de sal en el centro del sótano, asegurándome de que fuera perfecto. Coloqué las 7 velas en los puntos cardinales y los puntos intermedios, formando una estrella. Encendí cada una con cerillas de madera, nunca con fuego moderno, como especificaba el libro. Coloqué las hierbas en un pequeño brasero de bronce que había encontrado en el baúl. Cuando las encendí, comenzaron a arder con un humo denso y aromático que rápidamente llenó el sótano. El olor era dulzón pero también acre, mareante. Mi reloj marcaba las 11:58. Me coloqué en el centro del círculo de sal, el libro abierto en la página del ritual, el cuchillo en mi mano derecha. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucarlo en mis oídos. 11:59. El aire del sótano comenzó a cambiar. Se volvió más denso, más frío. Las velas parpadeaban aunque no había corriente de aire. El humo de las hierbas empezó a moverse de forma extraña, formando patrones que casi parecían tener sentido, como si fueran letras de un alfabeto desconocido. Medianoche. Comencé a recitar las palabras del ritual. Mi voz sonaba extraña en el espacio cerrado del sótano, como si viniera de muy lejos. Las palabras eran difíciles. Mi lengua tropezaba con sonidos que no estaba hecho para pronunciar. Pero continué, leyendo fonéticamente como mi abuela había escrito en el margen del libro. Mientras recitaba, la temperatura cayó drásticamente. Mi aliento se volvió visible. Las velas ahora ardían con llamas azules en lugar de naranjas. El humo de las hierbas comenzó a girar, formando un vórtice sobre mi cabeza, y entonces lo sentí. Una presencia. Algo estaba aquí conmigo en el sótano. Algo inmenso, antiguo, poderoso. No podía verlo, pero lo sentía con cada célula de mi cuerpo. Era como estar de pie frente a un océano oscuro, sabiendo que en sus profundidades habita algo colosal. Llegué a la parte del ritual donde debía hacer la ofrenda de sangre. Con manos temblorosas acerqué el filo del cuchillo a mi palma izquierda. El metal estaba tan frío que quemaba. Hice el corte. Un tajo superficial pero suficiente. La sangre brotó, oscura bajo la luz azul de las velas. Extendí mi mano sobre el círculo de sal, dejando que 3 gotas cayeran exactamente en el centro. Cuando la tercera gota tocó el suelo, todo cambió. El sótano se llenó de una luz que no venía de ninguna fuente visible. Era una luz verdosa, pulsante, como si las mismas piedras de las paredes estuvieran brillando. El vórtice de humo sobre mi cabeza se aceleró, girando cada vez más rápido, y en su centro comenzó a formarse algo. Una forma. Al principio era solo sombra, pero gradualmente se fue solidificando. Era humanoide, pero solo vagamente.
Demasiado alto, demasiado delgado, con extremidades que se doblaban en ángulos incorrectos. No tenía rostro definido, solo un óvalo oscuro donde deberían estar las facciones. Y me habló, no con palabras audibles, sino directamente en mi mente. Una voz que era muchas voces al mismo tiempo, como si 1000 personas hablaran al unísono pero ligeramente desincronizadas. Nueva guardiana, retumbó en mi cabeza. El lazo se renueva, el pacto continúa. No pude responder, estaba paralizado, todos mis músculos tensos, mi mente gritando pero mi cuerpo incapaz de moverse. Durante 20 ciclos más, mantendré mi promesa, protección para los tuyos, abundancia para la tierra, conocimiento para quien lo busque. La forma se inclinó hacia mí, acercándose aunque no parecía moverse realmente. Simplemente estaba más cerca. Pero recuerda siempre, guardiana, soy contenido, no domado, soy atado, no derrotado. Si el lazo se rompe, si el pacto se olvida, tomaré lo que es mío por derecho. ¿Qué es lo tuyo?, logré pensar, y de alguna forma esa cosa escuchó mi pensamiento. Las almas que han vivido bajo mi protección, cada niño nacido, cada cosecha recogida, cada enfermedad curada, todo bajo mi gracia, todo mío si el pacto se rompe. Entonces, tan rápido como había aparecido, la forma se disolvió. El vórtice de humo se dispersó. Las velas volvieron a arder con llamas naranjas normales. La temperatura del sótano comenzó a subir lentamente. Me dejé caer de rodillas, temblando incontrolablemente. El ritual había terminado. Salí del sótano cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas. Me sentía exhausto, como si no hubiera dormido en días. Pero también sentía algo más, un peso nuevo en mi conciencia, una responsabilidad que ahora era mía. Mi tía llegó temprano. Debió ver algo en mi rostro porque no preguntó nada, solo me abrazó. «Lo hiciste», susurró. Asentí. En los días que siguieron, las cosas en el pueblo comenzaron a volver a la normalidad. El esposo de María se recuperó de su fiebre. Los animales dejaron de morir sin razón. Los perros dejaron de aullar. El cielo se despejó y volvió el sol. Yo me quedé en el pueblo una semana más, poniendo en orden los asuntos de mi abuela. Vendí la mayoría de sus posesiones, pero guardé lo esencial, el libro, el baúl, los implementos del ritual. Los llevé conmigo cuando regresé a la ciudad. Ahora, 2 años después, vivo con el conocimiento de lo que hice, de lo que tendré que volver a hacer en 18 años. He estudiado el libro en profundidad, aprendiendo sus secretos. Mi abuela tenía razón. Hay poder en ese conocimiento, pero también responsabilidad. A veces, en la quietud de la noche, todavía escucho esa voz en mi cabeza. Un susurro distante, un recordatorio de que el pacto permanece, de que hay algo antiguo y poderoso esperando en las profundidades, contenido pero no derrotado, atado pero no domado. Y cada vez que lo escucho me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿Debí haberlo hecho? ¿O debí haber dejado que el pacto se rompiera, sin importar las consecuencias? Pero ya es tarde para esas preguntas. El lazo se renovó. Soy el guardián ahora, y en 18 años tendré que volver a ese sótano y enfrentar nuevamente a esa presencia. Solo espero tener el valor cuando llegue ese momento, porque ahora sé la verdad. Mi familia no ha sido solo guardiana de un pacto. Hemos sido carceleros, y lo que mantenemos encerrado no debe nunca, bajo ninguna circunstancia, ser liberado. Esa fue la historia que Carlos me compartió. Dice que cada día de muertos, sin falta, regresa a San Miguel del Monte para visitar la tumba de su abuela, y que a veces, cuando está solo en su apartamento de la ciudad, puede sentir esa presencia observándolo, recordándole su obligación. ¿Tú qué opinas? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Y si conoces alguna historia similar sobre pactos familiares o rituales antiguos, compártela conmigo. Cada testimonio es valioso. Cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima historia. Recibí este testimonio de una oyente llamada Carolina,
quien vive en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara. Lo que me contó sobre su experiencia cuando era niña me dejó pensando durante días. Si alguna vez has vivido algo inexplicable en tu infancia, algo que todavía te persigue hasta el día de hoy, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces estas memorias nos acompañan toda la vida buscando ser contadas. Ahora, déjame llevarte a una casa antigua en un pueblo olvidado, donde Carolina y su familia vivieron algo que ninguno de ellos ha podido explicar hasta el día de hoy. Me llamo Carolina y tengo 34 años. Lo que voy a contar sucedió cuando tenía 11, pero lo recuerdo con una claridad que me aterra. Hay cosas que la memoria debería permitirnos olvidar, pero esta no es una de ellas. Era el verano de 2001. Mis padres acababan de divorciarse y mi madre decidió que necesitábamos un cambio radical. Vendió nuestro apartamento en Guadalajara y, con ese dinero y sus ahorros, compró una casa antigua en un pueblo llamado San Isidro, a unas 2 horas de la ciudad. Decía que sería bueno para nosotros, más tranquilo, más económico, que podríamos empezar de nuevo. Yo no quería ir, tenía amigas en la ciudad, mi escuela, mi vida, pero no me dieron opción. Así que a finales de julio, mi madre, mi hermano menor Tomás, que entonces tenía 8 años, y yo nos mudamos a San Isidro. La casa era enorme, mucho más grande que nuestro apartamento. Tenía 2 pisos, 6 habitaciones, un patio trasero con árboles frutales y un sótano que mi madre dijo que usaríamos como bodega. Era hermosa, sí, pero había algo en ella que me incomodaba desde el primer momento. No puedo explicarlo, era como si la casa te observara. Lo que más me llamó la atención fueron los espejos. Había espejos por todas partes, en cada habitación, en cada pasillo, algunos pequeños, otros enormes que iban del piso al techo. Espejos antiguos con marcos ornamentados, dorados, plateados, algunos de madera tallada. Cuando pregunté a mi madre por qué había tantos, ella se encogió de hombros. Los dueños anteriores debían gustarles los espejos. Son hermosos, ¿no crees? Decorativos. Hacen que la casa se vea más grande, pero a mí no me gustaban. Había algo perturbador en ver tu reflejo constantemente, en cada esquina a la que volteabas. Los primeros días fueron caóticos. Desempacar, acomodar muebles, limpiar el polvo acumulado. La casa había estado vacía durante casi 2 años, según nos dijo el agente inmobiliario. Los dueños anteriores se habían ido abruptamente, pero no dio más detalles. Mi habitación estaba en el 2.º piso, al final del pasillo. Era espaciosa, con una ventana grande que daba al patio trasero. Y, por supuesto, tenía un espejo. Un espejo antiguo de marco dorado que cubría casi toda la pared frente a mi cama. Le pedí a mi madre que lo quitara. «¿Por qué? Es precioso», dijo ella. «No me gusta. Me da miedo». «Carolina, no seas ridícula. Es solo un espejo. Pero está justo frente a mi cama. No quiero verme cuando me despierte». Mi madre suspiró, cansada. «Está bien. Lo cubriremos con una sábana si tanto te molesta. Pero no lo vamos a quitar. Está fijo a la pared y probablemente dañaríamos el yeso». Esa noche, colgamos una sábana blanca sobre el espejo. Quedó cubierto completamente. Me sentí un poco mejor. La primera semana fue extrañamente tranquila. Exploramos el pueblo, conocimos a los vecinos, compramos lo necesario para la casa. Tomás parecía adaptarse bien. Yo extrañaba mi vida anterior, pero intentaba hacer el esfuerzo. Todo cambió la 8ª noche. Me desperté sin razón aparente. Era tarde, pasada la medianoche según el reloj en mi mesita de noche. La casa estaba en completo silencio. Me quedé acostada, mirando el techo, preguntándome qué me había despertado. Entonces lo noté. La sábana que cubría el espejo estaba en el suelo. Me senté en la cama, con el corazón latiéndome más rápido. Debió haberse caído, pensé. Estaba mal colgada. Eso es todo. Pero mientras miraba el espejo ahora descubierto, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Mi reflejo no estaba haciendo lo mismo que yo. Yo estaba sentada en la cama, mirando el espejo, pero mi reflejo estaba acostado, de lado, mirándome directamente. Parpadeé, 1 vez, 2 veces. Mi reflejo no parpadeó, solo me miraba con ojos muy abiertos, sin moverse. Grité. Mi madre llegó corriendo, encendiendo luces en el pasillo.
Entró a mi habitación, con el cabello despeinado y expresión preocupada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señalé el espejo con mano temblorosa. El espejo, mi reflejo estaba... Pero cuando volví a mirar, mi reflejo era normal. Yo sentada en la cama, señalando. Mi madre de pie junto a la puerta. Todo correcto. Carolina, ¿qué te pasa?, preguntó mi madre, acercándose. Yo vi... No sabía cómo explicarlo. Sonaba ridículo incluso en mi mente. La sábana se cayó. Mi madre miró la sábana en el piso. Debió estar mal colgada. Ven, te ayudo a ponerla de nuevo. No quiero cubrirlo. Quiero que lo quites. Carolina, ya hablamos de esto. Por favor. Estaba al borde de las lágrimas. Por favor, mamá, hay algo mal con ese espejo. Mi madre me miró con esa expresión que usan los adultos cuando piensan que estás siendo irracional, pero no quieren ser duros contigo. Está bien, mañana vemos cómo quitarlo sin dañar la pared. Por esta noche, ¿quieres dormir conmigo? Asentí. Dormí en la habitación de mi madre esa noche, acurrucada contra ella como cuando era pequeña. A la mañana siguiente, mi madre intentó quitar el espejo, pero resultó que estaba pegado a la pared con algún tipo de adhesivo industrial. Incluso llamamos a un vecino que trabajaba en construcción para que nos ayudara. Después de 1 hora de intentos, nos dijo que la única forma de quitarlo sería romperlo, y eso podría ser peligroso además de traer mala suerte, según él. Son 7 años de mala suerte si rompes un espejo, dijo, medio en broma, medio en serio. Mi madre decidió dejarlo, pero me cambió de habitación. Me mudé a una más pequeña al otro lado del pasillo. Esta habitación solo tenía un espejo pequeño sobre el tocador, fácil de cubrir. Pensé que eso resolvería el problema, pero solo lo empeoró, porque si bien yo ya no estaba en la habitación con el espejo grande, la habitación seguía ahí, al otro lado del pasillo. Y por las noches, cuando todo estaba oscuro y en silencio, a veces escuchaba sonidos viniendo de allí, crujidos, como si alguien caminara sobre el piso de madera, susurros, muy bajos, imposibles de entender. Y una vez, una risa, suave, femenina, que se cortó abruptamente. No le dije nada a mi madre. Sabía que no me creería, pero Tomás sí me creyó. Una tarde, 2 semanas después de mudarnos, Tomás vino a mi habitación. Se veía asustado. Caro, ¿puedo contarte algo raro? Claro. ¿Qué pasa? Se sentó en mi cama, abrazando sus rodillas. A veces veo cosas en los espejos. Se me erizó la piel. ¿Qué tipo de cosas? Personas que no deberían estar ahí. Como ayer, estaba en la sala jugando videojuegos y miré el espejo grande que está sobre la chimenea. Vi a una niña parada detrás del sofá, pero cuando me di la vuelta, no había nadie. ¿Qué aspecto tenía? No sé. Todo pasó muy rápido. Tenía cabello largo oscuro y un vestido blanco, pero cuando volví a mirar el espejo, ya no estaba. ¿Se lo dijiste a mamá? Negó con la cabeza. No me va a creer. Va a decir que es mi imaginación. Tenía razón. Y lo peor es que yo sabía que no era su imaginación, porque yo también había empezado a ver cosas, sombras que se movían en los reflejos cuando nadie más estaba cerca. Figuras borrosas en los rincones de los espejos que desaparecían cuando las mirabas directamente. Y rostros. Solo por un segundo, una fracción de segundo, aparecía un rostro que no era el tuyo mirándote desde el cristal. Le dije a Tomás que teníamos que ser cuidadosos, que no deberíamos estar solos cerca de los espejos grandes, que si veíamos algo extraño, no deberíamos mirarlo fijamente. ¿Por qué no?, preguntó. No lo sé, solo siento que es lo correcto, pero no seguí mi propio consejo. Fue una noche de viernes, 3 semanas después de mudarnos. Mi madre había salido a cenar con unas amigas nuevas del pueblo. Tomás y yo estábamos solos. Él se había quedado dormido temprano después de ver una película. Yo estaba en la sala, leyendo un libro, intentando ignorar los espejos que me rodeaban. Entonces escuché el piano. La casa tenía un piano viejo en lo que mi madre llamaba la sala de música, un cuarto pequeño en el primer piso que aún no habíamos amueblado completamente. El piano había venido con la casa, desafinado y cubierto de polvo. Las notas eran simples, repetitivas, como si alguien estuviera presionando las mismas teclas una y otra vez. Pling, pling, pling.
Me levanté y caminé hacia la sala de música. La puerta estaba entreabierta, empujé lentamente y miré adentro. No había nadie tocando el piano. Las teclas se movían solas, hundiéndose y levantándose, produciendo esas notas monótonas. Pling, pling, pling. Debí haberme ido. Debí haber corrido, tomado a Tomás y salido de la casa. Pero la curiosidad, o quizás algo más, me hizo entrar. Había un espejo en esa habitación también, un espejo de cuerpo completo en la esquina. Mientras caminaba hacia el piano, mi reflejo se movió conmigo. Normal. Correcto. Las teclas dejaron de moverse abruptamente. El silencio fue ensordecedor. Y entonces, en el espejo, vi algo que hizo que mi mundo se detuviera. Había alguien de pie detrás de mí en el reflejo. Una niña, como Tomás había descrito. Cabello largo y oscuro, vestido blanco sucio y desgarrado. Estaba justo detrás de mí, tan cerca que podría haberme tocado el hombro. Me giré violentamente. No había nadie detrás de mí. Volví a mirar el espejo. La niña seguía ahí, en el reflejo. Ahora sonreía. Era una sonrisa horrible, demasiado ancha, demasiado amplia para su cara. Y entonces habló, no en voz alta. Sus labios se movieron en el reflejo y su voz resonó dentro de mi cabeza. Quiero jugar. Retrocedí tropezando con mis propios pies. Caí al suelo. El espejo estaba a unos metros de distancia ahora, pero podía ver claramente la escena reflejada. La niña estaba arrodillada junto a mí en el reflejo, acercando su cara a la mía. ¿Por qué no juegas conmigo? Llevo tanto tiempo sola. Aléjate, grité, mi voz rompiendo. Todos se fueron. Los de antes se fueron, pero ustedes se quedaron. Finalmente alguien se quedó. Me arrastré hacia atrás, hacia la puerta. La niña en el espejo me seguía, moviéndose con movimientos entrecortados, poco naturales, como una marioneta. No te vayas. Si te vas, me voy a enojar. No te va a gustar cuando me enojo. Llegué a la puerta. Me puse de pie y corrí. Corrí hacia las escaleras, subí de 2 en 2, entré a la habitación de Tomás y cerré la puerta con seguro. Tomás se despertó sobresaltado. «¿Caro? ¿Qué pasa?» «Tenemos que irnos de esta casa», dije entre jadeos. «Hay algo malo aquí, algo muy malo». Tomás se levantó de la cama, asustado por mi tono. «¿Qué viste?» «Una niña, en el espejo. Habló conmigo». «Tomás, no era mi imaginación, era real». «Te creo», dijo él rápidamente. «Te creo porque yo también la he visto más veces, no solo esa vez. La veo casi todas las noches en el espejo de mi habitación. A veces solo me mira, otras veces mueve los labios como si estuviera hablando, pero no escucho nada. Nos quedamos ahí, en su habitación, esperando a que mi madre volviera. Pero las horas pasaban y ella no llegaba. Intenté llamarla, pero su celular estaba apagado. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchamos un golpe, luego otro y otro. Venía del pasillo. Sonaba como si alguien estuviera golpeando las puertas una por una, acercándose. Bang, bang, bang. Cada golpe más cerca, más fuerte. «Está viniendo hacia acá», susurró Tomás, con los ojos muy abiertos. Bang, bang, bang. La puerta de la habitación contigua. Bang, bang, bang. Nuestra puerta. Y entonces, silencio. Esperamos. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Nada. Y entonces escuchamos su voz. No dentro de nuestras cabezas esta vez. Era una voz real, viniendo del otro lado de la puerta. La voz de una niña pequeña, cantando. «Los niños buenos juegan conmigo. Los niños malos se tienen que ir. 1, 2, 3. ¿Quién se quiere esconder? 4, 5, 6. Los voy a encontrar». La canción continuó una y otra vez durante lo que pareció horas. Tomás y yo nos abrazamos, temblando, llorando en silencio. Finalmente escuchamos el auto de mi madre entrando al garaje, la puerta principal abriéndose, sus pasos en las escaleras. La canción se detuvo inmediatamente. Mi madre tocó nuestra puerta. «Niños, ¿por qué están juntos? ¿Pasa algo?» Abrí la puerta y me lancé a sus brazos. «Mamá, tenemos que irnos de esta casa. Por favor, por favor».
No podemos quedarnos aquí. Le contamos todo, cada detalle. Al principio pensó que habíamos tenido pesadillas compartidas, pero cuando vio lo aterrorizados que estábamos, lo serios que éramos, su expresión cambió. Voy a investigar sobre esta casa mañana, dijo finalmente. Pero por esta noche dormimos todos juntos en mi habitación. ¿De acuerdo? Asentimos. A la mañana siguiente mi madre fue al archivo municipal y al periódico local para investigar la historia de nuestra casa. Lo que encontró fue perturbador. La casa había sido construida en 1920 por una familia adinerada. En 1952 vivía ahí una pareja con su hija única, una niña de 7 años llamada Lucía. La madre era una mujer obsesionada con la belleza y la apariencia. Llenó la casa de espejos para, según ella, multiplicar la belleza. Pero Lucía nació con una deformidad facial, una malformación en su boca que le daba una apariencia perturbadora. Su madre, avergonzada, la mantenía encerrada en la casa. No iba a la escuela, no tenía amigos. Solo estaba ella y los espejos. Los vecinos de la época reportaron que a veces escuchaban a la niña llorando, rogando que la dejaran salir, pero su madre insistía en que todo estaba bien. Una noche de 1959 hubo un incendio en el sótano. Cuando los bomberos llegaron, encontraron a los padres a salvo afuera, pero Lucía seguía adentro, atrapada en su habitación en el segundo piso. Su madre había cerrado la puerta con llave desde afuera. Lucía murió en ese incendio. Solo tenía 14 años. Los padres fueron investigados, pero nunca acusados formalmente. Se mudaron del pueblo y la casa quedó abandonada durante años. Desde entonces, había tenido varios dueños, pero ninguno duraba más de unos meses. Todos reportaban cosas extrañas, sonidos, apariciones, voces, pero los agentes inmobiliarios siempre minimizaban estos reportes, desesperados por vender la propiedad maldita. Cuando mi madre nos contó esto, supe que no podíamos quedarnos. Y para mi alivio, ella estuvo de acuerdo. Vamos a perder dinero, dijo. Pero no vale la pena. No vale la pena vivir con miedo en tu propia casa. Esa misma semana pusimos la casa en venta. Mientras tanto, nos fuimos a vivir con mi abuela en Guadalajara. Volvimos a la casa solo una vez más para recoger el resto de nuestras cosas. Fue durante el día, con las luces encendidas y todos los espejos cubiertos con sábanas. Pero mientras empacaba en mi antigua habitación, aquella con el espejo grande que no pudimos quitar, sentí una presencia. Lentamente, levanté la mirada hacia la sábana que cubría el espejo. La sábana se estaba moviendo, como si hubiera una brisa, pero no había ventanas abiertas. Y entonces vi una pequeña protuberancia, como si alguien estuviera presionando desde el otro lado, desde dentro del espejo. Salí de esa habitación y nunca volví a entrar. Eventualmente, después de 6 meses, alguien compró la casa. Una pareja joven sin hijos. Mi madre intentó advertirles, pero pensaron que eran solo supersticiones. No sé qué les pasó. No quiero saberlo. Han pasado 23 años desde entonces. Ahora vivo en Monterrey. Tengo mi propia familia, una vida normal. Pero hay algo que nunca he podido superar: mi relación con los espejos. No tengo ninguno en mi casa, ni uno solo. Mi esposo piensa que es una excentricidad. Mis hijos se quejan a veces, pero yo no puedo. Simplemente no puedo tener espejos a mi alrededor, porque a veces cuando paso frente a una ventana en la noche y veo mi reflejo, o cuando entro a un baño público con grandes espejos, veo algo por el rabillo del ojo. Una niña con cabello oscuro y vestido blanco, parada justo detrás de mí, sonriendo. Y aunque sé que cuando me gire no habrá nadie ahí, esa imagen me persigue, me perseguirá siempre, porque Lucía no quería que nos fuéramos, y creo que una parte de ella nunca me dejó ir. Esa fue la experiencia que Carolina vivió hace más de 2 décadas. Me dijo que escribirla fue catártico, que quizás compartirla ayude a otras personas que han pasado por algo similar a sentirse menos solas. Si tú también tienes una historia sobre casas embrujadas, sobre espejos o sobre cualquier experiencia paranormal que te marcó, déjamela en los comentarios. Cada historia merece ser escuchada y respetada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Descansa bien y nos escuchamos en la siguiente historia.
Recibí esta historia de un seguidor llamado Mateo, que vive en un pueblo pequeño de los Andes peruanos. Lo que me contó me dejó sin palabras y tuve que leerlo varias veces para procesarlo completamente. Si alguna vez has heredado algo de un familiar que resultó ser más de lo que esperabas, o si en tu familia hay historias de brujerías y maldiciones que nadie se atreve a contar en voz alta, déjame saberlo en los comentarios. Me encanta conocer estas experiencias que pasan de generación en generación. Ahora, prepárate para escuchar lo que le sucedió a Mateo cuando su tía abuela murió y le dejó algo que cambiaría su vida para siempre. Mi tía abuela Sebastiana era la persona más temida del pueblo, no porque fuera cruel o violenta, sino porque todos sabían lo que era: una bruja. No de las que salen en películas con sombreros puntiagudos y escobas voladoras, sino una bruja real, de las que curan enfermedades que los médicos no pueden explicar, de las que maldicen a quienes las ofenden, de las que hablan con cosas que no deberían tener voz. Vivía sola en una casa alejada del centro del pueblo, al pie de una montaña donde nadie más quería construir. Decían que la tierra allí estaba maldita, que antes había sido un lugar de sacrificios en tiempos precolombinos. Pero ella eligió ese lugar específicamente. La tierra tiene memoria, solía decir. Y la memoria tiene poder. Yo la visitaba cada mes. Era el único en la familia que no le temía, o tal vez era el único lo suficientemente tonto para no temerle. Ella me caía bien. Era directa, inteligente, y tenía un sentido del humor negro que me hacía reír incluso cuando sus chistes eran sobre muerte y desgracia. «Tienes el don, muchacho», me decía cada vez que la visitaba. «Puedo verlo. Está dormido todavía, pero está allí. Cuando yo muera, despertará». Yo siempre me reía de eso. No creía en brujerías. Pensaba que mi tía era simplemente una mujer excéntrica que sabía mucho de plantas medicinales y que la gente del pueblo era supersticiosa. Estaba equivocado en todo. Tía Sebastiana murió un martes de noviembre. Tenía 92 años, pero seguía siendo fuerte hasta el último día. No murió de enfermedad. Simplemente decidió que era hora. Se acostó en su cama, cerró los ojos y dejó de respirar. Como si apagar su vida fuera tan simple como apagar una vela. La encontré yo. Había ido a visitarla como cada mes, y cuando llegué a su casa, la puerta estaba entreabierta. Entré llamándola. No hubo respuesta. La encontré en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de paz absoluta en el rostro. Sobre su mesita de noche, había un sobre con mi nombre escrito en su caligrafía temblorosa. Lo abrí con manos que no sabía que estaban temblando hasta ese momento. «Mateo», decía la carta, «si estás leyendo esto ya me fui, no llores por mí. Viví más tiempo del que me correspondía de todas formas. Hay cosas que necesitas saber, cosas que nunca te dije porque no estabas listo. Ahora debes estar listo, porque no hay nadie más. Todo lo que tengo es tuyo, la casa, los libros, los instrumentos y lo más importante, el compromiso. Nuestra familia ha mantenido un compromiso durante 7 generaciones. Yo fui la guardiana en mi tiempo, ahora te toca a ti». En mi habitación, bajo las tablas del piso junto a la ventana, encontrarás una caja de metal. Está sellada con mi sangre. Ahora se abrirá con la tuya. Dentro está todo lo que necesitas saber. Léelo completamente antes de decidir qué hacer. Pero te advierto, una vez que abras esa caja, una vez que leas lo que hay dentro, no podrás volver a ser quien eras. El conocimiento cambia, el poder corrompe o eleva, dependiendo de quién lo porte. Confío en que elegirás correctamente. Te quise como al hijo que nunca tuve. Perdóname por dejarte esta carga. Con amor, Sebastiana. Me quedé sentado en la silla junto a su cama durante lo que pareció horas, leyendo y releyendo esa carta. Parte de mí quería ignorarla. Llamar a las autoridades, organizar el funeral, vender la casa y olvidar todo esto. Pero la curiosidad es una cosa poderosa, y las últimas palabras de mi tía abuela no eran algo que pudiera ignorar fácilmente. Fui a su habitación. Era simple: una cama, un armario, una cómoda vieja y una ventana que daba a la montaña. Moví la pequeña alfombra junto a la ventana y examiné las tablas del piso.
Una de ellas tenía pequeñas marcas en los bordes, como si hubiera sido levantada muchas veces. La saqué con cuidado. Debajo había un espacio hueco, y dentro de ese espacio, una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos. Estaba cubierta de símbolos grabados que no reconocí. Algunos parecían quechuas, otros parecían mucho más antiguos. La saqué y la coloqué sobre la cama. Había un pequeño orificio en el cerradura, pero no para una llave. Era más parecido a una aguja, sellada con mi sangre. Se abrirá con la tuya. Fui a la cocina y encontré una aguja en el costurero de mi tía. Respiré profundo y me pinché el dedo índice. Una gota de sangre brotó, roja y brillante. La dejé caer sobre el orificio de la cerradura. Por un momento, nada pasó. Luego la sangre fue absorbida en el metal como agua en tierra seca. Los símbolos en la caja comenzaron a brillar con una luz tenue, rojiza, y escuché un clic. La caja estaba abierta. Dentro había 3 cosas: un libro grueso con cubiertas de cuero agrietado, un cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado y un collar hecho de piedras negras pulidas ensartadas en un cordón de cuero. Saqué el libro primero. Las páginas eran de un papel grueso, amarillento por el tiempo. La primera página tenía un título escrito en español antiguo: Registro de la línea de sangre, Guardianes de la Puerta, primera generación hasta la 7ª. Pasé las páginas. Eran un diario, o más bien, múltiples diarios escritos por diferentes manos a lo largo de décadas, tal vez siglos. La primera entrada estaba fechada en 1743. Yo, Sebastián Guamán, escribo esto para que mi descendencia conozca la verdad de nuestra carga. En este año del Señor de 1743, mientras trabajaba la tierra que me fue heredada por mi padre, descubrí una entrada, una cueva que no debería estar allí. Entré, impulsado por curiosidad. Descubrí que la cueva no era natural, era una construcción antigua, anterior a los incas, anterior incluso a los pueblos que conocemos. Al fondo de esa cueva encontré una puerta, de piedra negra, cubierta de símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente, y desde detrás de esa puerta escuché voces, susurros, promesas. Tuve miedo. Comencé a salir, pero entonces uno de los susurros dijo mi nombre. Me llamó, me ofreció un trato. Poder, dijo la voz. Conocimiento, protección para mi familia. Todo lo que tenía que hacer era mantener la puerta cerrada, asegurarme de que permaneciera sellada, realizar un ritual cada luna llena para reforzar el sello. A cambio, mi familia prosperaría. Tendríamos longevidad, salud y el don de ver más allá del velo entre mundos. Acepté. Que Dios me perdone. Acepté. Y en ese momento, la puerta tembló. Sentí algo pasar de ella hacia mí. Un conocimiento que no había tenido segundos antes. Recetas, rituales, palabras de poder. Todo fluyendo en mi mente como agua. Cuando salí de la cueva ese día, ya no era el mismo hombre. Seguí leyendo, entrada tras entrada, generación tras generación. Cada guardián contaba la misma historia con variaciones. Todos descubrían la cueva, todos escuchaban los susurros, todos aceptaban el pacto, y todos vivían vidas largas llenas de poder, pero también de aislamiento, porque el poder asustaba a otros. El conocimiento los separaba de la gente normal. La última entrada era de mi tía Sebastiana, fechada apenas una semana antes de su muerte. He sido la guardiana durante 67 años. He mantenido el sello fuerte. He realizado los rituales sin falta. Y he sentido, durante estas últimas décadas, que lo que está detrás de la puerta se vuelve más inquieto, más hambriento. Los susurros son más fuertes ahora. Me llaman más frecuentemente. Me piden que abra la puerta. Prometen maravillas si solo la entreabriera un poco. Pero conozco la verdad que todos los guardianes anteriores conocieron. Lo que está detrás de esa puerta no debe salir nunca. Mateo será el próximo. Es joven, fuerte, y tiene el don dormido en su sangre. Despertará cuando yo muera y él acepte la carga. Solo espero que sea más fuerte que yo, que pueda mantener el sello por otros 60 años o más, porque si el sello falla, si la puerta se abre, no sé qué saldrá. Los antiguos guardianes escribieron advertencias, hablaron de sombras que caminan,
de hambre que nunca sacia, de un vacío que consume. No puedo permitir que eso suceda mientras viva. Y cuando muera, confío en que Mateo no lo permitirá tampoco, que la montaña nos proteja a todos. Cerré el libro con manos temblorosas. Esto no podía ser real. Era delirio. La fantasía de una anciana solitaria que había perdido contacto con la realidad. Pero entonces recordé el brillo de los símbolos en la caja, la forma en que absorbió mi sangre, y recordé algo más. Cada guardián de la línea había vivido más de 90 años, todos ellos, en un tiempo cuando la esperanza de vida era mucho menor, y mi tía Sebastiana nunca había estado enferma, nunca, ni un resfriado, hasta el día que decidió morir. Miré el cuchillo ceremonial y el collar que aún estaban en la caja. No los toqué, no todavía. Organicé el funeral de mi tía. Vino poca gente, algunos vecinos que la respetaban por sus curaciones, algunos que venían más por miedo que por respeto, asegurándose de que realmente estuviera muerta. El sacerdote del pueblo se negó a oficiar, así que tuvimos una ceremonia simple en el cementerio. Durante todo el funeral sentí algo extraño, una presión en la base de mi cráneo, como si algo intentara entrar en mi cabeza, y susurros, tan bajos que no estaba seguro de si eran reales o imaginados. Guardián, nuevo guardián, ven, conoce, acepta. Esa noche no pude dormir. Los susurros continuaron, más fuertes en la oscuridad, más insistentes. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba ver. Necesitaba saber si todo esto era real o si estaba perdiendo la cordura como aparentemente todos en mi familia habían perdido la suya. Volví a la casa de mi tía. Busqué en sus notas, en los márgenes del libro, cualquier indicación de dónde estaba la cueva. Encontré un mapa dibujado a mano, simple pero claro. La cueva estaba a 2 kilómetros de la casa, subiendo por la montaña, escondida detrás de un grupo de rocas que formaban una formación particular. Tomé el cuchillo y el collar de la caja. No sabía por qué. Instinto, supongo, o tal vez los susurros me estaban guiando ya. La caminata fue difícil. El terreno era rocoso e inclinado, pero después de una hora, encontré la formación de rocas descrita en el mapa, y detrás de ellas, oculta entre la vegetación espesa, estaba la entrada. Era pequeña. Tendría que agacharme para entrar. La entrada estaba cubierta de enredaderas que parecían haber crecido allí intencionalmente, ocultándola de cualquiera que pasara cerca. Las aparté y entré. El aire adentro era frío, mucho más frío de lo que debería ser. Mi aliento se condensaba en nubes blancas frente a mi rostro. Saqué mi teléfono y usé la linterna para iluminar el camino. El túnel descendía en ángulo constante. Las paredes no eran naturales. Estaban cubiertas de tallas, figuras humanas, figuras que no eran humanas, escenas de rituales, y por todas partes, los mismos símbolos que había visto en la caja de metal. Caminé durante lo que pareció kilómetros, pero probablemente fueron solo unos cientos de metros. El túnel finalmente se abrió en una cámara grande, y allí, al fondo de la cámara, estaba la puerta. Era exactamente como la había descrito el primer guardián, hecha de piedra negra que parecía absorber la luz de mi linterna, cubierta de símbolos que cuando los miraba directamente, estaban quietos, pero que en mi visión periférica parecían retorcerse y cambiar. La puerta no tenía manija, no tenía cerradura visible, era simplemente una losa rectangular incrustada en la pared de roca de la cámara, pero a su alrededor, tallados en la roca misma, había símbolos de contención, círculos dentro de círculos, patrones geométricos complejos, y manchas oscuras que parecían muy viejas pero que reconocí como lo que eran, sangre. Los susurros aquí eran ensordecedores, no en volumen, sino en claridad. Podía distinguir múltiples voces, docenas tal vez, todas hablando al mismo tiempo. Guardián, llegaste, finalmente, abre, libera, permite, hambre, tanto tiempo encerrado, abre, poder, te daremos poder, conocimiento infinito, solo abre. Ella mintió, Sebastiana mintió, no hay peligro, solo libertad, abre. Me acerqué a la puerta.
Extendí mi mano sin pensar. Mis dedos estaban a centímetros de tocar la superficie negra, y entonces escuché otra voz. Esta era diferente, más clara, más cercana. Era la voz de mi tía Sebastiana. No, me congelé. Giré la cabeza buscando la fuente de la voz. No había nadie más en la cámara. No lo toques, Mateo. No todavía. No sin comprender. Tía, susurré. No estoy realmente aquí. Esto es un eco. Dejé parte de mi energía en este lugar, atada a los símbolos de protección, para que pudiera guiar al próximo guardián. A ti. Bajé mi mano lentamente. ¿Qué es este lugar? ¿Qué está detrás de la puerta? Algo antiguo, respondió el eco de mi tía. Algo de antes del tiempo. Los pueblos que vivían aquí antes de los incas lo encontraron, lo atraparon, lo sellaron, porque entendieron que si lo dejaban libre, consumiría todo. No es malo en el sentido que entendemos la maldad. Es hambre, hambre pura, vacío que busca llenarse consumiendo existencia misma. Los susurros se volvieron más frenéticos, tratando de ahogar la voz de mi tía. Mentiras, mentiras. Somos conocimiento, somos poder, somos libertad. No los escuches, advirtió el eco de Sebastiana. Mentirán, ofrecerán, prometerán, pero todo es engaño. Nuestro linaje ha mantenido esta puerta cerrada durante 7 generaciones, porque sabemos la verdad. Uno de los primeros guardianes, el tercero creo, debilitó el sello intencionalmente. Quería ver qué pasaría. Quería probar el poder prometido. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Una rendija se abrió, solo una rendija del ancho de un dedo, y algo salió, una sombra, pequeña al principio, pero creció, se alimentó, mató a 17 personas en el pueblo antes de que el guardián pudiera resellarla. Tardó 3 meses en hacer el ritual de contención, y esas 17 personas no solo murieron, dejaron de haber existido. Sus familias los olvidaron. No hubo tumbas, no hubo duelo. Simplemente dejaron de ser. Sentí que mi sangre se helaba más que por el frío de la cueva. ¿Y qué debo hacer? Mantener el sello, como yo lo hice, como todos los guardianes lo hicieron. Cada luna llena, debes venir aquí, debes cortar tu palma con el cuchillo ceremonial, debes dejar que tu sangre caiga sobre los símbolos de contención y debes recitar las palabras de poder que ahora viven en tu mente. Tenía razón, podía sentir las palabras, en un idioma que no conocía pero que de alguna manera podía leer en mi mente como si siempre hubieran estado allí. El collar, continuó la voz de mi tía, te protege de la influencia directa de lo que está detrás de la puerta. Úsalo siempre que vengas aquí. Sin él, los susurros pueden volverte loco. Pueden hacerte creer que abrir es lo correcto. Saqué el collar de mi bolsillo y me lo puse. En el momento en que tocó mi pecho, los susurros se silenciaron parcialmente. Todavía podía escucharlos, pero eran distantes ahora, menos convincentes. ¿Y si me niego?, pregunté. ¿Y si simplemente me voy y nunca regreso? El silencio que siguió fue pesado. Entonces el sello se debilitará. Sin la sangre de un guardián para reforzarlo cada mes, los símbolos perderán poder. Tomaría tiempo, años tal vez, pero eventualmente la puerta se abriría sola y nadie estaría allí para contener lo que salga. ¿Por qué yo? ¿Por qué nuestra familia? Porque el primer guardián aceptó, y con su aceptación ató su línea de sangre al pacto. Solo nuestra sangre puede mantener el sello. Solo nuestra sangre es reconocida por los símbolos antiguos. Si quisieras transferir esta carga a otro, tendrías que romper la línea. Y romper la línea significaría romper el sello. Era una trampa perfecta, una prisión hereditaria. Lo siento, Mateo, dijo el eco de mi tía, su voz desvaneciéndose. Siento que esto caiga sobre ti, pero no hay nadie más. Eres el último de nuestra línea. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Y entonces su voz desapareció completamente. Me quedé solo en la cámara, solo yo, la puerta negra y los susurros que prometían poder si tan solo la abriera. Miré el cuchillo en mi mano, miré los símbolos de contención alrededor de la puerta y tomé mi decisión. Corté mi palma, no profundamente pero lo suficiente para que la sangre fluyera.
Caminé alrededor de la puerta, dejando que gotas de sangre cayeran sobre cada símbolo de contención en secuencia. Mientras lo hacía, recité las palabras de poder que ahora vivían en mi mente. Palabras que no eran español, quechua, ni ningún idioma que hubiera escuchado. Pero mi boca las formaba perfectamente, como si hubiera nacido sabiendo cómo pronunciarlas. Los símbolos comenzaron a brillar, un rojo intenso que iluminaba toda la cámara. La puerta tembló. Los susurros se volvieron gritos de rabia y frustración. No, traidor, guardián inútil, te arrepentirás. Cuando finalmente te debilites, cuando finalmente falles, serás el primero en ser consumido. Pero continué. Completé el círculo, terminé las palabras, y el brillo se intensificó tanto que tuve que cerrar los ojos. Sentí una ola de energía pasar a través de mí, desde mi sangre derramada hacia los símbolos, desde los símbolos hacia la puerta, reforzando el sello. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. Los susurros habían cesado. Los símbolos brillaban suavemente con una luz rojiza que lentamente se desvanecía, y la puerta parecía más sólida de alguna manera, más real, más permanente. El ritual estaba completo. Salí de la cueva con piernas temblorosas. La luz del día me cegó después de la oscuridad de adentro. Me senté en una roca y envolví mi palma sangrante con un pañuelo. En ese momento sentí el cambio, el don del que mi tía había hablado. De repente podía ver cosas que antes no veía, auras alrededor de los seres vivos, energías en el aire, y podía sentir la puerta, siempre, como una presencia constante en el borde de mi conciencia. Sabía exactamente qué tan fuerte era el sello. Podía sentir cuando se debilitaba. Era el guardián ahora, en mi sangre, en mi mente, en mi destino. Han pasado 3 años desde entonces. Cada luna llena subo la montaña. Entro en la cueva, realizo el ritual, y los susurros siempre están allí, tratando de tentarme, ofreciéndome, prometiéndome, pero mantengo el sello fuerte. He aprendido más sobre el don. Puedo curar enfermedades menores ahora. Puedo ver cuando alguien miente. Puedo sentir peligro antes de que llegue. Las mismas habilidades que hicieron a mi tía temida y respetada. Pero también cargo con el aislamiento. La gente puede sentir que soy diferente. Me evitan. Murmuran cuando paso. Algunos vienen a pedirme ayuda en secreto, pero ninguno quiere ser mi amigo. Y cada noche, antes de dormir, siento la puerta, allá en la montaña, esperando. Los susurros llegan en mis sueños ahora, más sutiles, más pacientes. Eventualmente te cansarás, eventualmente fallarás, y cuando lo hagas, seremos libres. A veces me pregunto cuánto tiempo podré hacer esto. Mi tía lo hizo durante 67 años, su predecesor durante 53. ¿Cuánto tiempo me queda a mí? ¿30 años? ¿40? ¿60? ¿Y qué pasará cuando yo muera? No tengo hijos, no tengo hermanos. Soy el último de la línea de sangre de Sebastián Guamán, el primer guardián. Cuando yo me vaya, no habrá nadie más. El sello fallará, la puerta se abrirá, y lo que está detrás de ella finalmente será libre. A veces, en mis momentos más oscuros, considero simplemente terminar con esto, abrir la puerta yo mismo, enfrentar lo que sea que salga. Tal vez pueda destruirlo, tal vez pueda terminar con esta carga para siempre. Pero entonces recuerdo las palabras del tercer guardián, 17 personas consumidas en 3 meses, y esa fue solo una rendija pequeña. Si abriera la puerta completamente, no puedo arriesgarme, así que continúo, luna tras luna, mes tras mes, año tras año. Soy Mateo Guamán, séptimo guardián de la línea, mantenedor del sello, protector de la puerta que no debe abrirse, y esta es mi carga hasta el día que muera. Después de eso, que Dios ayude a todos, porque nadie más podrá. Esa fue la historia que Mateo compartió conmigo. Me dice que todavía sube cada luna llena a realizar el ritual, que el sello se mantiene fuerte, pero que el peso de saber que es el último de su línea lo consume lentamente. Si en tu familia hay historias de cargas heredadas, de pactos antiguos que alguien debe mantener,
o de secretos que pasan de generación en generación, me gustaría conocerlas. Escríbelas en los comentarios. A veces compartir el peso hace que sea más fácil de llevar. Cuídate mucho y recuerda que algunas herencias vienen con responsabilidades que nunca imaginamos. Nos escuchamos pronto. Esta historia me la compartió una oyente llamada Sofía, quien vive en Santiago de Chile. Lo que me contó sobre su vecino del departamento de al lado es algo tan cotidiano al principio que cualquiera podría vivirlo, y precisamente por eso es tan perturbador. Si alguna vez has escuchado cosas extrañas a través de las paredes de tu apartamento, ruidos que no tienen sentido, voces que no deberían estar ahí, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces lo más aterrador es lo que sucede justo al otro lado de una pared tan delgada como papel. Ahora, esta es la historia de Sofía y los 6 meses que pasó viviendo al lado de algo que nunca debió existir. Me llamo Sofía, tengo 28 años, y hace 8 meses me mudé de mi departamento en Santiago. Perdí el depósito, perdí dinero en la mudanza apresurada, y ahora pago casi el doble de renta en un lugar más pequeño. Pero no me importa, porque no podía quedarme ni un día más en ese lugar. No podía seguir viviendo al lado de él. Encontré el departamento en marzo de 2023. Era perfecto para mi presupuesto. Un ambiente en el barrio de Ñuñoa, segundo piso de un edificio antiguo pero bien mantenido. Tenía buena luz natural, estaba cerca del metro, y el edificio era tranquilo. Principalmente gente mayor y algunas parejas jóvenes, sin hijos. El departamento de al lado estaba vacío cuando me mudé. El portero, don Guillermo, me dijo que el inquilino anterior se había ido hacía como un mes. ¿Sabes por qué se fue?, pregunté, más por curiosidad que por preocupación. Don Guillermo se encogió de hombros. No dio razones. Solo dijo que necesitaba irse urgentemente. Pagó la penalización por romper el contrato y se fue en 2 días. No pensé mucho en ello. La gente se muda todo el tiempo por trabajo, problemas personales, lo que sea. El departamento de al lado permaneció vacío durante mis primeras 3 semanas. Era agradable, silencioso. Podía trabajar desde casa sin distracciones. Soy diseñadora gráfica freelance y dormir bien por las noches. Pero entonces, a finales de marzo, alguien se mudó al departamento contiguo. Lo supe porque escuché el ruido de muebles siendo arrastrados, voces de cargadores, lo típico de una mudanza. Era un sábado por la tarde. Decidí ser amable e ir a presentarme una vez que terminaran. Toqué la puerta alrededor de las 6 de la tarde. Nadie contestó. Toqué de nuevo. Nada. Podía escuchar un televisor o radio encendido adentro, así que sabía que había alguien. Tal vez estaban cansados de la mudanza y no querían atender. Lo entendí. Esa noche, alrededor de las 11, escuché música. No fuerte, pero lo suficientemente clara como para atravesar la pared que compartíamos. Era música antigua, de los años 50 o 60, canciones en español que sonaban como boleros. Bien, pensé, mi vecino tiene gustos musicales retro, no es problema. No estaba tan alto como para molestar, pero la música continuó. 11:30, medianoche, 12:30, 1 de la madrugada. A las 2 de la madrugada, finalmente golpeé la pared. Oye, es muy tarde, baja la música. La música se detuvo inmediatamente. Gracias, murmuré, y me volví a dormir. La noche siguiente, domingo, la música comenzó de nuevo. Misma hora, 11 de la noche, mismas canciones antiguas. Y continuó hasta las 2 de la madrugada cuando volví a golpear la pared. Esto se convirtió en un patrón. Cada noche, 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada, siempre la misma música, siempre se detenía cuando yo golpeaba la pared. Después de una semana de esto, decidí confrontar a mi vecino directamente. Toqué su puerta un martes por la tarde. Esta vez, alguien contestó. La puerta se abrió apenas una rendija. Pude ver parte de una cara, un hombre, tal vez de 40 y tantos años, con barba descuidada y ojos cansados. Sí, su voz era ronca, como si acabara de despertar. Hola, soy Sofía. Vivo en el departamento de al lado.
Solo quería presentarme y también, bueno, la música por las noches es un poco fuerte. ¿Podrías bajarle el volumen después de las 11? Él me miró fijamente durante unos segundos sin parpadear. No pongo música, dijo finalmente. ¿Qué? Sí pones música. Todas las noches. Canciones antiguas, boleros. No pongo música. Nunca pongo música. Pero yo la escucho claramente a través de la pared. No soy yo, dijo, y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada, confundida y molesta. ¿Por qué mentir sobre algo tan obvio? Esa noche, a las 11 en punto, la música comenzó de nuevo. Esta vez presté más atención. Definitivamente venía del departamento de al lado. Podía escucharla más fuerte cuando ponía mi oído contra la pared compartida. Pero había algo más. Entre las canciones podía escuchar voces, como si hubiera gente conversando. Una voz masculina y una femenina, hablando en tonos bajos, ocasionalmente riendo. ¿Mi vecino tenía visitas? ¿Por eso negó poner música? ¿Estaba avergonzado de tener fiestas nocturnas? A las 2 de la madrugada, golpeé la pared más fuerte de lo usual. La música se detuvo, pero las voces continuaron. Ahora sonaban diferentes. Ya no conversaban, sonaban como si estuvieran discutiendo. La voz femenina se elevaba, alterada. La masculina respondía en tonos duros, y entonces escuché algo que hizo que mi piel se erizara. Un grito femenino agudo, cortado abruptamente. Luego, silencio total. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo rápido. Acababa de escuchar lo que pensé que escuché. ¿Debería llamar a la policía? Esperé, con el oído pegado a la pared. Nada. Silencio completo. Tal vez estaban viendo una película. Tal vez fue algo en la televisión. Eso tenía sentido. Pero no pude volver a dormir esa noche. A la mañana siguiente, miércoles, salí temprano a trabajar en una cafetería. Necesitaba salir del departamento. Cuando volví por la tarde me crucé con don Guillermo en el lobby. Don Guillermo, ¿usted conoce al nuevo inquilino del departamento al lado del mío? ¿El del 2B? Sí, claro, el señor Muñoz. ¿Por qué? ¿Vive solo? Sí, hasta donde yo sé. ¿Hay algún problema? Es que escucho voces por las noches, como si tuviera visitas, y música fuerte. Don Guillermo frunció el ceño. Qué raro. Yo nunca lo veo con nadie. De hecho, casi nunca lo veo salir. Sale muy temprano en la mañana, como a las 6, y vuelve tarde por la noche. Es muy reservado. ¿Y antes de él? ¿El inquilino anterior también era ruidoso? Don Guillermo dudó. Mira, no me gusta hablar de los inquilinos, pero el que vivía antes que el señor Muñoz también se quejaba de ruidos, pero de ruidos que venían del departamento cuando estaba vacío. Decía que escuchaba cosas a través de la pared. ¿Qué tipo de cosas? Música, voces, pasos. Pero cuando yo entraba a revisar el departamento vacío, nunca había nada. Pensé que estaba imaginando cosas, o que los sonidos venían de otro lado y él se confundía. Un escalofrío me recorrió. ¿Cuántos inquilinos han vivido en mi departamento en los últimos años? En tu departamento, el 2A, has sido la quinta inquilina en 3 años. ¿Quinta? ¿Por qué se fueron los demás? Diferentes razones. Pero, ahora que lo mencionas, varios se quejaron de ruidos molestos, del departamento de al lado. ¿Y el 2B? ¿Cuántos inquilinos ha tenido? Don Guillermo se rascó la cabeza. El señor Muñoz es el tercero en 6 meses. Antes de él hubo una pareja joven que duró 2 meses. Y antes, un estudiante que se fue después de 3 semanas. Algo no estaba bien. Había un patrón aquí. Esa noche decidí grabar. Configuré mi teléfono para grabar audio toda la noche. Lo dejé en el buró junto a la pared compartida. A las 11 en punto la música comenzó puntualmente. La grabación la captó clara. Canciones antiguas en español, boleros, como había pensado, y las voces. La grabación las captó también. Una conversación entre un hombre y una mujer, pero no podía distinguir las palabras, solo el tono, amigable al principio, luego más tenso, luego argumentativo, y a las 2:17 de la madrugada, el grito, captado perfectamente en la grabación.
Un grito femenino de terror absoluto, seguido por un golpe sordo y luego silencio. A la mañana siguiente, tomé la grabación y fui directamente a la policía. El carabinero que me atendió escuchó la grabación con expresión seria. ¿Y dice que esto viene del departamento de su vecino? Sí, todas las noches. La misma secuencia. Música, conversación, discusión, grito. ¿Ha visto a su vecino con alguna mujer? No, el portero dice que vive solo. Pero claramente hay alguien más ahí, o trae visitas diferentes cada noche. El carabinero anotó la dirección. Vamos a hacer una visita de bienestar, solo para verificar que todo esté bien. Volví a mi departamento con una mezcla de alivio y ansiedad. Finalmente alguien iba a investigar. Esa tarde, 2 carabineros llegaron al edificio. Yo observaba desde la mirilla de mi puerta mientras tocaban al 2B. Mi vecino, el señor Muñoz, abrió la puerta. Los carabineros hablaron con él. No podía escuchar la conversación, pero vi que lo dejaban entrar al departamento. Estuvieron adentro unos 15 minutos. Cuando salieron pasaron por mi puerta. Toqué y salí a hablar con ellos. ¿Y? ¿Encontraron algo? Uno de los carabineros negó con la cabeza. El señor Muñoz vive solo. No hay nadie más en el departamento. No hay señales de violencia o problemas. Dice que no pone música por las noches porque se acuesta temprano por su trabajo. Pero yo tengo la grabación. La escuchamos, pero el departamento está vacío excepto por él, y él niega ser la fuente del ruido. Entonces, ¿de dónde viene? El otro carabinero se encogió de hombros. Podría ser de otro departamento. El sonido viaja de formas raras en edificios antiguos. Podría parecer que viene de al lado cuando en realidad viene de arriba, abajo o al otro extremo del edificio. Pero está tan claro, viene de justo al otro lado de esa pared. Señorita, investigamos y no encontramos evidencia de ningún crimen o disturbio. Si el ruido continúa, puede hacer una queja formal con la administración del edificio. Pero no hay nada más que podamos hacer. Se fueron. Yo me quedé frustrada y confundida. Esa noche, puse mi oído directamente contra la pared a las 11 en punto. La música comenzó. Pero esta vez hice algo diferente. Salí de mi departamento y fui al pasillo. Puse mi oído contra la puerta del 2B. No se escuchaba nada. Ninguna música. Ninguna voz. Silencio completo. Pero cuando volví a mi departamento y puse el oído contra la pared compartida, ahí estaba. Clara como el agua. La música. Las voces. ¿Cómo era posible? Decidí hacer un experimento. Configuré mi teléfono para grabar en mi departamento. Y le pedí prestado el teléfono a una amiga para grabar simultáneamente en el pasillo, afuera del 2B. A las 11 de la noche, ambos teléfonos estaban grabando. A la mañana siguiente, revisé ambas grabaciones. La grabación de mi departamento captó todo. Música, voces, el grito a las 2:17 de la mañana. La grabación del pasillo no captó nada. Solo silencio. Ocasionales sonidos de tuberías. Nada más. Los sonidos solo existían dentro de mi departamento. Solo podían ser escuchados desde mi lado de la pared. Eso no tenía ningún sentido físico. Comencé a investigar la historia del edificio. Fue construido en 1962. Ha tenido varios dueños a lo largo de las décadas. La mayoría de los registros eran difíciles de conseguir, pero encontré algo en los archivos de periódicos de la Biblioteca Nacional. En 1968 hubo un asesinato en ese edificio. Una mujer joven de 24 años, llamada Alicia Ramírez, fue asesinada por su novio en uno de los departamentos. Él la había estrangulado durante una discusión. La mató alrededor de las 2 de la madrugada. Los vecinos escucharon gritos, pero pensaron que era solo una pelea de pareja y no intervinieron. El novio fue arrestado, condenado, murió en prisión años después. El artículo no especificaba qué departamento exactamente. Solo decía segundo piso, unidad B, 2B, el departamento del señor Muñoz. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. ¿Era posible? Estaba escuchando un eco del pasado, una grabación residual de aquella noche horrible de 1968. Pero eso no explicaba por qué solo yo lo escuchaba. ¿Por qué solo desde mi departamento? ¿Por qué el señor Muñoz, que vivía exactamente donde sucedió,
No escuchaba nada. Esa noche decidí hacer algo estúpido. A las 2:15 de la mañana, cuando sabía que la escena estaba por llegar a su clímax, salí de mi departamento y toqué fuerte la puerta del 2B. Escuché pasos apresurados dentro. La puerta se abrió. El señor Muñoz estaba en pijama, con los ojos adormilados y confundidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué toca a esta hora? ¿No lo escucha?, dije casi gritando. La música, las voces, están discutiendo ahora mismo. Él me miró como si estuviera loca. No hay música, no hay voces, solo usted, gritando en mi puerta a las 2 de la mañana. Déjeme entrar, déjeme pasar y se lo muestro. Definitivamente no. Váyase o llamo a la policía. Y cerró la puerta. Puse mi oído contra su puerta. Silencio total. Volví a mi departamento. Puse el oído contra la pared. Las voces estaban ahí, gritando ahora, discutiendo violentamente, y entonces el grito, el golpe, el silencio. Pero solo yo podía escucharlo. Los siguientes días fueron un infierno. No podía dormir. La falta de sueño me estaba afectando. Cometía errores en mi trabajo. Me veía demacrada. Y entonces, una noche, algo cambió. Era viernes, las 11 de la noche. La música comenzó como siempre, pero esta vez, después de unos minutos, escuché algo nuevo. La voz femenina, muy clara, diciendo mi nombre. Sofía. Me congelé. Sofía, ¿puedes escucharme? Esto nunca había pasado antes. Siempre era solo la misma conversación, la misma discusión, la misma secuencia. Nunca me había hablado directamente. Alicia, susurré. Eres Alicia Ramírez. Finalmente sabes mi nombre. He estado tratando de llegar a ti. Eres la primera que realmente escucha. ¿Qué quieres? Necesito que sepas la verdad. Sobre lo que pasó. Sobre lo que sigue pasando. ¿Qué verdad? Él no se fue. Después de matarme. Después de ir a prisión. Después de morir. No se fue. Todavía está aquí. En este departamento. Y cada vez que alguien nuevo se muda al lado, lo escucho. Escucho cómo planea, cómo espera, cómo prepara. ¿Prepara qué? Hacerlo de nuevo. Nunca se arrepintió. Solo lamentó que lo atraparan. Y ahora que está muerto, que no puede ser capturado, quiere hacerlo de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. El señor Muñoz es solo el recipiente más reciente. Él no lo sabe todavía. Pero cada noche mientras duerme, él entra, se instala, poco a poco. Y un día, el señor Muñoz despertará y no será más el señor Muñoz. Será él, Roberto, mi asesino, y buscará a alguien nuevo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque eres la siguiente. Te he visto. Cómo te mira cuando sales. Cómo encuentra excusas para estar en el pasillo cuando tú estás. Ya te eligió. Solo está esperando el momento correcto. Mi sangre se heló. Recordé las pocas veces que me había cruzado con el señor Muñoz en el pasillo. Cómo sus ojos me seguían un segundo más de lo normal. Cómo a veces lo sentía mirando por su mirilla cuando yo salía. Tienes que irte. Ahora, esta noche, no esperes. Una vez que esté completamente instalado, será demasiado tarde, y nadie te creerá, como nadie me creyó cuando pedí ayuda antes de que me matara. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo liberarte? No puedes. Yo estoy atrapada aquí, condenada a revivir mi muerte cada noche. Pero tú puedes salvarte. Vete. Vete ahora. La voz se desvaneció. La música continuó unos minutos más y luego se detuvo. No esperé hasta la mañana. Empaqué una maleta con lo esencial esa misma noche. A las 4 de la madrugada salí del departamento silenciosamente. Mientras cerraba mi puerta con llave, escuché algo que confirmó cada palabra de Alicia. La puerta del 2B se abrió lentamente. El señor Muñoz, o lo que fuera que ahora habitaba en él, estaba parado en su umbral. Pero no era el mismo hombre. Algo en su postura, en sus ojos, era diferente. ¿A dónde vas, Sofía? Su voz era diferente también, más profunda, más fría. No respondí. Solo corrí hacia las escaleras. Me quedé en un hotel esa noche. A la mañana siguiente, llamé al dueño del departamento y le dije que me iba inmediatamente, que podía quedarse con el depósito y el mes pagado. No me importaba.
Solo necesitaba salir del contrato. Recogí mis cosas con la ayuda de 2 amigos durante el día, cuando sabía que el señor Muñoz estaba en el trabajo. Don Guillermo me ayudó, confundido pero comprensivo. No volví nunca más. 2 meses después me enteré por don Guillermo, a quien le había dado mi número, que el señor Muñoz había sido arrestado. Una mujer joven del edificio lo había denunciado por acecho. Habían encontrado fotos de ella en su departamento, fotos tomadas sin su conocimiento. La investigación reveló que tenía antecedentes, acusaciones previas de acoso, nada que hubiera llegado a condena, pero un patrón claro. La mujer tuvo suerte, lo denunció a tiempo. Don Guillermo también me dijo que mi antiguo departamento, el 2A, seguía vacío. Nadie había durado más de 2 semanas desde que me fui. Todos se quejaban de lo mismo, ruidos, voces, música por las noches. Y todos eventualmente eran acechados por el inquilino del 2B, porque Roberto sigue ahí, buscando, esperando, usando a cualquier alma lo suficientemente desafortunada como para mudarse al 2B como su vehículo. Y Alicia sigue atrapada, condenada a revivir su asesinato cada noche, tratando desesperadamente de advertir a las nuevas inquilinas antes de que sea demasiado tarde. A veces funciona. A veces, como conmigo, escuchan a tiempo. Otras veces, prefiero no pensar en las otras veces. Eso fue todo lo que Sofía quiso compartir. Me dijo que ahora vive en un edificio nuevo, más moderno, donde verifica cuidadosamente a todos sus vecinos antes de firmar cualquier contrato. Si alguna vez has vivido en un lugar donde sentiste que algo estaba tratando de advertirte, donde los sonidos que escuchabas eran mensajes desesperados, déjalo en los comentarios. A veces las víctimas del pasado intentan proteger a las del futuro, y a veces, escuchar esas advertencias puede salvarte la vida. Cuídate mucho, verifica siempre a tus vecinos y nos vemos en la siguiente historia. Esta historia me la envió un seguidor llamado Esteban, quien trabajó como conductor de metro en la Ciudad de México durante 5 años. Lo que me contó sobre su último mes en ese trabajo me dejó completamente perturbado, especialmente porque es algo que técnicamente podría pasarle a cualquier conductor en cualquier sistema de metro del mundo. Si alguna vez has viajado solo en el último vagón del último tren de la noche y has sentido que había alguien más contigo, alguien que no debería estar ahí, déjalo en los comentarios. Antes de comenzar, si te gustan estas historias y quieres escuchar más cada semana, suscríbete al canal. Ahora, esta es la historia de Esteban y el pasajero que nunca bajaba del tren. Me llamo Esteban y durante 5 años fui conductor de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Era un trabajo estable, bien pagado, con prestaciones. No era glamoroso, pero era honesto. Transportaba a miles de personas cada día desde Universidad hasta Indios Verdes. El turno que me tocaba era el vespertino nocturno, de 4 de la tarde a 1 de la madrugada. Conducía los trenes durante las horas pico de la tarde, luego las horas más tranquilas de la noche, y finalmente hacía el último recorrido del día antes de que cerraran el sistema. Ese último recorrido, el que sale de Universidad a las 12:40 de la mañana y llega a Indios Verdes alrededor de la 1:10 de la mañana, siempre era extraño. Había muy pocos pasajeros, gente que salía tarde del trabajo, empleados nocturnos, algún que otro borracho. Los vagones estaban prácticamente vacíos. A veces hacía todo el recorrido con menos de 10 personas en todo el tren, pero nunca estaba completamente vacío. Siempre había alguien. Yo llevaba 4 años haciendo este turno sin ningún problema. Conocía cada estación, cada túnel, cada sonido del tren. Era rutinario, monótono, seguro. Eso cambió en octubre del año pasado. Era un miércoles, alrededor de las 12:45 de la noche. Acababa de salir de la estación Universidad con mi último tren de la noche. Miré los monitores internos. Cada cabina tiene pantallas que muestran lo que está pasando dentro de los vagones mediante cámaras de seguridad.
Había 7 pasajeros en total, distribuidos en diferentes vagones, normal para esa hora. El tren avanzaba suavemente por el túnel oscuro hacia la siguiente estación, Copilco. Las luces del túnel pasaban rápidamente por las ventanas, creando ese efecto estroboscópico que todos los conductores conocemos bien. Llegamos a Copilco, 2 personas bajaron, nadie subió, 5 pasajeros restantes. Seguimos hacia Universidad, un pasajero más bajó, 4 restantes. En Miguel Ángel de Quevedo, otros 2 bajaron, 2 restantes. En Coyoacán, 1 más bajó, un pasajero restante. Miré el monitor. Era un hombre de mediana edad, sentado en el último vagón. Llevaba un traje gris arrugado, como si hubiera tenido un día muy largo. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, aparentemente dormido. Nada inusual. A esta hora, la gente a menudo se quedaba dormida en el metro, especialmente después de jornadas laborales largas. Seguimos hacia Víveros, Derechos Humanos. El hombre no bajó. Seguía dormido en el mismo asiento. Juanacatlán. Tampoco bajó. Valderas. Nada. Ahora estábamos en la parte central de la línea, las estaciones más importantes. Normalmente, incluso a esta hora, alguien subiría, pero esa noche, nadie subió en ninguna estación. Era solo ese hombre dormido en el último vagón y yo en la cabina del conductor. Hidalgo. No bajó. Guerrero. No bajó. Tlatelolco. Seguía ahí, exactamente en la misma posición. Empecé a sentirme incómodo. Este hombre había estado sentado en la misma posición, sin moverse en absoluto, durante más de 30 minutos. Ni siquiera el típico balanceo de alguien durmiendo. Solo perfectamente inmóvil. En La Raza, una estación grande donde casi siempre baja alguien. Finalmente decidí usar el altavoz del tren. Señor pasajero del último vagón, esta es la estación La Raza. Por favor verifique que esta sea su estación de destino. Miré el monitor. El hombre no se movió, ni un músculo, como si no hubiera escuchado nada. Esperé los 2 minutos reglamentarios con las puertas abiertas. Nadie subió. El hombre no bajó. Cerré las puertas y continué. Potrero. Deportivo 18 de marzo. Lindavista. En cada estación, el hombre permanecía exactamente igual. Mismo asiento, misma posición, perfectamente inmóvil. Finalmente llegamos a la última estación, Indios Verdes, fin de la línea. Todo el mundo tiene que bajar aquí porque el tren no continúa. Estación Indios Verdes, última estación. Todos los pasajeros deben descender. Fin del servicio. Abrí las puertas y miré el monitor. El hombre seguía sentado. No se había movido. Esperé. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. El hombre no se movía. Esto no era normal. Usé el altavoz de nuevo, ahora directamente dirigido al último vagón. Señor pasajero, esta es la última estación. El tren no continúa. Debe bajar ahora. Nada. Ni siquiera una reacción. Según el protocolo, si un pasajero no responde y no baja en la última estación, el conductor debe ir personalmente a verificar. Tal vez el pasajero está enfermo, inconsciente o peor. Dejé la cabina del conductor y caminé por el andén vacío hacia el último vagón. Mis pasos resonaban en la estación desierta. Era la 1:10 de la mañana y no había absolutamente nadie excepto yo y ese pasajero. Subí al último vagón por la puerta trasera. Las luces interiores estaban encendidas, creando ese resplandor fluorescente brillante y frío típico del metro. El vagón estaba completamente vacío. No había nadie sentado donde el hombre debería estar. No había nadie en ningún asiento. El vagón estaba absolutamente vacío. Parpadeé, confundido. Se había levantado y bajado mientras yo caminaba por el andén, pero lo habría visto. La estación estaba vacía. No había dónde esconderse. Revisé todo el vagón, debajo de los asientos, en los rincones, en el pequeño espacio junto a las puertas. Nada, nadie. Bajé del tren y revisé el andén, completamente vacío. Las escaleras que subían a la salida estaban justo ahí. Si alguien hubiera subido, lo habría visto, o al menos escuchado los pasos. Pero no había nadie.
Me asomé a la cabina de control del andén donde normalmente está el personal de la estación. Vacía. Se habían ido ya, como era habitual a esta hora. Volví a mi cabina del conductor y revisé las grabaciones de las cámaras internas. El metro tiene un sistema que graba continuamente y guarda las últimas 2 horas. Rebobiné al momento en que abordé el tren en Universidad. Ahí estaba, el hombre en el traje gris subiendo al último vagón en la primera estación. Lo seguí a través de todas las estaciones. Sentado, inmóvil, exactamente como lo había visto en los monitores en vivo. Llegamos a Indios Verdes en la grabación. Las puertas se abrieron. Yo hice el anuncio. Y entonces, el hombre simplemente desapareció. No se levantó. No caminó hacia las puertas. Un fotograma estaba ahí, sentado. El siguiente fotograma, el asiento estaba vacío, como si se hubiera desvanecido en el aire. Rebobiné y lo vi de nuevo. Mismo resultado. Un momento estaba ahí. El siguiente, no estaba. Mi corazón latía rápido. Esto no tenía sentido. La gente no desaparece. Las cámaras no fallan de esa forma tan específica. Decidí reportarlo. Llamé por radio al centro de control. Control, aquí tren 3-24. Tengo una situación extraña. Un pasajero que estaba en mi tren parece haber desaparecido. No bajó en ninguna estación visible, pero ya no está en el tren. Hubo una pausa. Luego la voz del dispatcher respondió. ¿El pasajero representa un peligro de seguridad? No. Es decir, ya no está aquí. Solo desapareció. ¿Desapareció? Esteban, son la 1 de la mañana. Probablemente bajó en alguna estación y no lo notaste. ¿Hay algún problema de seguridad actual? No, pero entonces termina tu turno, estaciona el tren en el depósito y vete a casa. Si hay equipo o personas extraviadas, lo manejaremos mañana. La comunicación se cortó. Estacioné el tren en el depósito como siempre. Llené mi reporte de turno, omitiendo la parte sobre el pasajero que desapareció porque sabía que sonaría ridículo, y me fui a casa. Pero no pude dormir esa noche. Seguía viendo esa imagen en mi mente, el hombre sentado, perfectamente inmóvil, y luego simplemente no estando ahí. La noche siguiente, jueves, hice mi turno normal. El último recorrido comenzó a las 12:40 de la noche como siempre. Esta vez había más pasajeros, alrededor de 12 en total. Todos bajaron en diferentes estaciones. Para cuando llegamos a Tlatelolco, solo quedaban 2. Una mujer joven en el tercer vagón y un hombre en el último vagón. Mi estómago se tensó. Miré el monitor más de cerca. Era el mismo hombre, mismo traje gris, misma posición, sentado, inmóvil, cabeza inclinada hacia adelante. No puede ser, susurré. La mujer joven bajó en la raza. Ahora era solo ese hombre otra vez. Llegamos a Indios Verdes. Hice el anuncio. Las puertas se abrieron. Esta vez no esperé. Inmediatamente dejé la cabina y corrí hacia el último vagón. Subí. Vacío. El hombre no estaba ahí. Pero había algo nuevo. Algo que no había estado ahí la noche anterior. En el asiento donde había estado sentado, había una mancha. Una mancha oscura, húmeda, que se veía negra bajo las luces fluorescentes del vagón. Me acerqué lentamente. La mancha tenía un olor metálico, familiar. Era sangre, sangre fresca. Retrocedí, con el corazón acelerado. ¿De dónde había venido? El asiento había estado vacío hacía 30 segundos cuando lo vi en el monitor. Saqué mi radio. Control, necesito que envíen seguridad al depósito de Indios Verdes inmediatamente. Hay sangre en uno de los vagones. Esta vez me tomaron en serio. 5 minutos después llegó el equipo de seguridad. Revisaron el vagón, tomaron fotos de la mancha, tomaron mi declaración. ¿Viste a alguien herido?, preguntó el jefe de seguridad. Había un pasajero sentado ahí, pero cuando llegué al vagón no estaba. ¿Y apareció la sangre después? Sí o no, no lo sé. No estaba ahí en los monitores, pero cuando llegué físicamente, ahí estaba. El jefe de seguridad intercambió una mirada con su compañero. Vamos a revisar las grabaciones. Vete a casa, Esteban. Te llamaremos si necesitamos algo más. Al día siguiente me llamaron a una reunión con mi supervisor. Pensé que me iban a despedir o al menos suspender. Esteban, revisamos las grabaciones de anoche.
comenzó mi supervisor. No hay ningún pasajero visible en ese asiento en ningún momento del recorrido. Pero yo lo vi. Las cámaras no muestran a nadie. Y la mancha de sangre, el análisis preliminar dice que tiene más de 48 horas de antigüedad. No es fresca como dijiste. ¿Qué? Pero estaba húmeda. La vi, la olí. Esteban, ¿has estado durmiendo bien? ¿Estás bajo estrés? Me di cuenta de lo que estaba pasando. Pensaban que estaba alucinando, que la falta de sueño o el estrés me estaban haciendo ver cosas. Estoy bien, dije firmemente. Vi lo que vi. Mira, vamos a hacer esto. Tómate el fin de semana libre, descansa, y el lunes hablamos sobre si estás listo para volver o si necesitas más tiempo. No era una sugerencia, era una orden. Pasé el fin de semana investigando. Busqué en archivos de periódicos, en foros de empleados del metro, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información sobre incidentes extraños en la línea 3. Y encontré algo. En 2003 hubo un asesinato en el metro. Un hombre fue apuñalado en el último vagón de un tren de la línea 3 durante el último recorrido de la noche. El atacante escapó en Indios Verdes y nunca fue capturado. La víctima, un oficinista de 42 años llamado Fernando Reyes, murió en el asiento antes de que el conductor se diera cuenta de que algo estaba mal. Llevaba un traje gris. Murió en el asiento del último vagón aproximadamente a la 1:05 de la madrugada. Exactamente el mismo asiento, exactamente la misma hora, exactamente el mismo aspecto que el hombre que yo había visto. Fernando Reyes había sido encontrado en la estación Indios Verdes, muerto en su asiento, después de que el conductor finalmente fue a revisar por qué no bajaba. Y desde entonces, según algunos posts antiguos en foros de empleados del metro que encontré, varios conductores habían reportado ver a un pasajero en el último vagón del último tren, un hombre en traje gris, que nunca bajaba, que desaparecía en Indios Verdes. La mayoría de los reportes habían sido descartados o ignorados. Algunos conductores fueron transferidos a otras líneas después de insistir demasiado en lo que habían visto. El lunes volví al trabajo. No mencioné nada de mi investigación. Solo dije que me sentía mejor, que había sido estrés, que estaba listo para volver. Esa noche, durante mi último recorrido, no miré los monitores. No quería ver. Mantuve mis ojos en los controles, en los túneles adelante, en cualquier cosa excepto esas pantallas. Pero cuando llegamos a Indios Verdes, no pude evitarlo. Miré. El último vagón estaba vacío en el monitor, pero algo me hizo voltear físicamente. A través de la ventana de mi cabina, podía ver parte del último vagón desde mi ángulo, y ahí estaba él, sentado, inmóvil, mirando directamente hacia mi cabina, directamente hacia mí. Por primera vez vi su cara claramente, pálida, con ojos vacíos y una expresión de súplica desesperada, como si quisiera decirme algo, como si necesitara ayuda, pero estaba muerto. Había estado muerto durante 20 años, y sin embargo, cada noche, volvía a vivir sus últimos minutos, subiendo al último tren, sentándose en el último vagón, muriendo lentamente mientras el tren atravesaba la ciudad, llegando a Indios Verdes y desapareciendo, solo para repetirlo todo la noche siguiente, atrapado en un bucle eterno de su propia muerte. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, él se había ido. Esa fue mi última noche como conductor de metro. Presenté mi renuncia a la mañana siguiente. Les dije que había conseguido otro trabajo, que era una mejor oportunidad. No hicieron muchas preguntas. Hay una rotación alta de personal en los turnos nocturnos. Ahora trabajo en una oficina. Horario de 9 a 5. Sin turnos nocturnos, sin túneles oscuros, sin trenes vacíos. Pero a veces, cuando viajo en el metro como pasajero, evito la línea 3. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, tomo el último tren de la noche. Porque sé que él todavía está ahí, Fernando Reyes, sentado en el último vagón, viviendo su muerte una y otra vez, esperando que alguien finalmente lo ayude, pero nadie puede ayudarlo, porque nadie quiere admitir que está ahí. Es más fácil decir que los conductores están alucinando, que el estrés les está jugando trucos, que las cámaras tienen fallas técnicas,
Es más fácil que aceptar la verdad, que algunos pasajeros nunca llegan a su destino final, que algunos se quedan atrapados, repitiendo el mismo viaje eternamente, que el último tren de la noche lleva más que solo pasajeros vivos. Lleva memorias, lleva dolor, lleva los últimos momentos de personas que murieron solas en la oscuridad de esos túneles, y seguirán viajando noche tras noche hasta que alguien finalmente los vea, los reconozca, los recuerde, pero nadie quiere ver. Porque una vez que ves, una vez que realmente ves, ya no puedes dejar de ver. Y yo vi, y por eso tuve que irme, porque Fernando Reyes no era el único. En mis últimas noches empecé a ver otros, una mujer en el cuarto vagón, un adolescente en el segundo, todos inmóviles, todos muertos, todos atrapados. El metro está lleno de ellos, los pasajeros que nunca llegaron a casa. Y si alguna vez viajas en el último tren de la noche, en cualquier línea, en cualquier ciudad, y ves a alguien sentado completamente inmóvil, sin reaccionar a nada, con la mirada vacía, no te acerques, no intentes ayudar, solo baja en la siguiente estación, porque ellos no necesitan tu ayuda, ya es demasiado tarde para ellos. Lo único que puedes hacer es asegurarte de no convertirte en uno más. Eso es lo que Esteban compartió conmigo. Me dijo que ahora evita completamente el metro cuando puede, que prefiere caminar o tomar el autobús, cualquier cosa menos volver a esos túneles. Si alguna vez has trabajado en transporte público nocturno, o si has viajado solo de madrugada y has visto a alguien que simplemente no parecía correcto, déjalo en los comentarios. A veces los que murieron solos siguen buscando compañía en sus últimos viajes. Cuídate mucho, viaja seguro y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien.